Seguimos con más historias de la Fórmula 1 en 5 minutos. Bueno, seguimos con esta segunda parte llamada Cosas de Pilotos y hoy vamos a hablar de dos grandes campeones. Uno de la década del 50, el otro de la década del 60. Los dos altísimos campeones, realmente dos figuras increíbles en el mundo del deporte motor, pero ambos tenían cosas y esas cosas se las vamos a contar acá. Espero que lo disfruten. Alberto Ascari, hijo de un piloto de carreras italiano de la preguerra, se convertiría en uno de los más queridos y dominantes en la Fórmula 1. En la era más peligrosa del deporte, fue un piloto cuya precisión y buen juicio lo llevó a ser el hombre confiable y seguro, además de ser sumamente supersticioso. Sin embargo, el accidente fatal que sufrió a la misma edad de su padre, en el mismo día y bajo circunstancias parecidas, se mantiene como uno de los grandes misterios más guardados. Su enorme talento lo llevó a ser el primer bicampeón del mundo. Carismático y talentoso, fue un héroe italiano de enorme popularidad y con una gran disposición para la superstición. Evitaba los gatos negros, le horrorizaban los números de mala suerte y nunca, pero nunca, dejaba que nadie tocara su maletín de la suerte. Allí estaba su famoso casco azul. En 1955, y ya manejando para Lancia, sufrió un grave accidente en el circuito de Mónaco al perder el control de su Lancia D50 y volar hacia el mar. Primero emergió el carismático casco azul y más tarde Ascari, quien fue llevado al hospital en estado de shock y con la nariz rota. 4 días después del accidente, inesperadamente, Alberto Ascari se apareció en Monza para ver unas pruebas que estaba haciendo su gran amigo Eugenio Castellotti en una Ferrari. Lo que más sorprendió a todos fue que Ascari pidió dar unas vueltas solo para asegurarse de que no había perdido el toque y su nervio tras el accidente en Mónaco. Aquel día no llevaba su casco azul, por lo que le pidió a Castellotti su casco, que era de color blanco. En la tercera vuelta, la Ferrari se estrelló inexplicablemente y Alberto Ascari moría un 26 de mayo de 1955, a los 36 años. Su padre también moría un día 26 del año 25 y con la misma edad. Toda Italia sufrió la pérdida de su gran ídolo. En Milán, 1 millón de personas en silencio despidieron al héroe caído. Como detalle, se usaron 15 carretas para llevar las flores y en el carruaje fúnebre, tirado por enormes caballos negros, sobresalía su conocido casco azul. En el cementerio de Milán, Alberto Ascari descansa al lado de su padre. ¿Finalmente habrá sido la mala suerte que se llevó al gran Alberto Ascari? Eso jamás lo sabremos. Muchos dicen que Jim Clark es la leyenda que se marchó antes de tiempo. Su particular estilo no estresaba al auto, ni a la mecánica, de la que poco sabía. Acostumbraba empezar a doblar antes de frenar y hacía deslizar su auto en la primera curva para soltar el freno mucho antes de enderezar el volante. Empleaba esta técnica al extremo en cada primera vuelta, partiendo desde la pole. Solía sacar 2 o 3 segundos de ventaja y eso hacía doblegar psicológicamente a sus rivales. Hablar de la espectacularidad de Jim Clark realmente nos llevaría horas,
Un estudio realizado en 1966 por la Dunlop reveló que los pilotos como Jack Brabham gastaban más las cubiertas traseras que otros como Dan Gardner o Jan Surtees, que consumían más las delanteras, y que Jim Clark era quien menos gastaba sus neumáticos, y la diferencia de desgaste entre las 4 ruedas nunca superaba el 1%. Esa casualidad le permitió, por ejemplo, ganar 3 grandes premios consecutivos en 1963 utilizando el mismo juego de gomas. Nadie pone en duda lo grande que fue el escocés volador. Fue uno de los pilotos más grandes, no solo de la década del 60, pero tenía un lado oscuro, o mejor dicho, divertido. Así lo recuerda su gran amigo Jackie Stewart. En una de las biografías, Jackie Stewart recuerda a Jim Clark. Era el tipo gentil y limpio que conducía el auto con mucha inteligencia, pero además, lo que muchos no saben, era una persona muy nerviosa. La gente no se daba cuenta de ello. No le quedaban uñas, se las comía, incluso hasta el punto de sangrar. Jim Clark fue el hombre del que aprendí mucho, pero así de decidido y espectacular que era en la pista, era todo lo contrario en su vida personal. Su personalidad mostraba una faceta impensada de acuerdo a su gran trayectoria deportiva. Era un hombre muy indeciso, por lo menos es lo que dejó reflejado en esta anécdota su gran amigo Jackie Stewart. Cuando vivíamos en un departamento en Londres, dice el escocés, armábamos programas para ir a cenar y al cine. Jimmy era tan indeciso para elegir que siempre llegábamos tarde a la película. Lo peor fue una vez cuando alquilamos un auto para viajar rumbo a Sebring para las 12 horas. Llegamos a un cruce de ferrocarril. Jimmy paró el auto, me miró y dijo: ¿y ahora qué hacemos? Parece mentira que un hombre tan espectacular en las pistas pudiera tener tantos accidentes con sus autos particulares. Jim me había comentado, mientras viajábamos por una ruta escocesa, que a pocos kilómetros del lugar, un mes atrás, había chocado su auto contra un árbol. Pero eso no es todo, porque pocos meses después volvió a repetirlo. La compañía de seguro, por segunda vez, se tenía que hacer cargo del auto del campeón. Cuando le pregunté, ¿pero qué pudo pasarte, Jim?, él contestó tan tranquilamente, iba tan relajado, que cuando llegué a la bifurcación no pude decidir si tenía que doblar a la derecha o a la izquierda. Cuando decidí, ya estaba otra vez en medio de los árboles. Jim vivía para correr, suele repetir su colega y compatriota Jackie Stewart, en contraposición a su personal reconocimiento de que él corría para vivir. Es cierto, Clark vivía para correr, por eso murió corriendo.